Hay momentos en la vida en los que miras atrás y te preguntas exactamente en qué punto dijiste que sí cuando debiste haber dicho que no. Para mí ese momento fue una tarde de marzo, sentada en el coche con el motor apagado frente a la casa de Lucía, escuchándola llorar por teléfono mientras me pedía el favor más absurdo que alguien me había pedido en toda mi vida. Y yo dije que sí. Lucía y yo nos conocíamos desde los 14 años. 20 años de amistad. De esas amistades que sobreviven mudanzas, novios malos, trabajos peores y versiones de una misma que ya no existen. Yo era su testigo de boda. Ella había estado en el hospital el día que operaron a mi madre. Nos conocíamos de verdad, o eso creía yo. Su esposo se llamaba Roberto. Un hombre tranquilo, trabajador, completamente enamorado de ella desde el primer día. De los que llegan puntuales, cumplen lo que prometen y no levantan la voz. Lucía siempre decía que era demasiado bueno para ser interesante. Yo siempre pensé que eso era una señal de alarma, pero nunca dije nada. El problema llegó cuando Lucía me llamó para contarme que estaba embarazada. En circunstancias normales esa sería una noticia para celebrar. Llevaban 2 años intentándolo. Roberto quería ser padre con una intensidad que a veces daba ternura y a veces daba pena. Pero la llamada de Lucía no sonaba a celebración. Sonaba a pánico. Me dijo que el bebé no era de Roberto. Se quedó en silencio después de decirlo, como esperando que yo llenara ese silencio con algo útil. No supe qué decir durante varios segundos. Luego le pregunté lo evidente. Me dijo que había sido algo breve, un error, que ya había terminado, que Roberto no podía enterarse nunca porque lo destruiría y porque ella sí lo amaba, a su manera, y no quería perder lo que tenían. Hasta ahí yo era solo una amiga escuchando una confesión difícil. Eso podía manejarlo. Pero entonces vino el favor. Lucía me explicó que el padre biológico del bebé era un hombre casado que vivía en otra ciudad. Que no iba a estar presente en ningún momento. Que había decidido seguir adelante con el embarazo y criar al niño con Roberto. Que Roberto asumiría que era su hijo y nunca tendría por qué saberlo. Hasta ahí, aunque no me gustaba, era su decisión y su vida. Lo que vino después fue otra cosa. Lucía me dijo que necesitaba que yo fuera registrada como contacto de referencia en la clínica donde iba a dar a luz. Que si en algún momento Roberto preguntaba por los controles del embarazo en las primeras semanas, antes de que ella se lo contara, yo había estado con ella en todas las citas. Que si alguien del entorno preguntaba por qué había tardado en anunciar el embarazo, la historia era que habían tenido miedo de decirlo pronto por un susto médico que yo había acompañado. Básicamente me pedía que fuera el respaldo humano de su mentira. Debí haber dicho que no en ese momento. Debí haber cortado la llamada con cariño pero con claridad y decirle que la quería demasiado para meterme en eso. Pero 20 años de amistad pesan. Y ella lloraba. Y yo soy de las personas que cuando alguien que quiero llora, el cerebro se me apaga y el corazón se me acelera y termino diciendo que sí a cosas que no debería. Le dije que sí. Durante los meses siguientes cumplí mi papel. Acompañé a alguna cita cuando me lo pidió. Confirmé la historia cuando alguien preguntó. Sonreí en las fotos del baby shower. Me sentí mal cada vez que Roberto me miraba con esa gratitud genuina de quien cree que su mejor amiga está siendo un apoyo real para su familia. El niño nació en octubre. Se llamó Mateo. Era un bebé completamente normal y completamente ajeno a todo el desastre que lo rodeaba. Roberto lloraba en las fotos del hospital con una felicidad que me resultaba insoportable de ver. Decidieron bautizarlo a los 3 meses. Me pidieron que fuera la madrina. Debí haber dicho que no en ese momento también. Pero para entonces ya estaba tan dentro de la historia que dar un paso atrás parecía más complicado que seguir adelante. Acepté. El día del bautizo todo empezó bien. La iglesia, las flores, las familias de los dos lados, los amigos, la ropa planchada y los zapatos incómodos de rigor. Yo estaba de pie junto a la pila bautismal con Mateo en brazos sintiéndome una fraude pero intentando disimularlo. Después de la ceremonia fuimos a la celebración en casa de los padres de Roberto. Comida, música, brindis. En algún momento de la tarde, cuando el ambiente estaba relajado y las copas llevaban un rato circulando, Lucía pidió silencio para decir unas palabras. Me preparé para un discurso bonito sobre la maternidad y la familia. Lo que escuché fue otra cosa.
Lucía empezó hablando de lo difícil que había sido el embarazo. De los miedos que había tenido. De lo sola que se había sentido en ciertos momentos. Hasta ahí nada inusual. Pero luego empezó a hablar de mí. Dijo que había habido momentos durante el embarazo en que ella no había sido del todo honesta con Roberto. Que había cosas que le había ocultado. Que había tenido conversaciones y situaciones que Roberto no conocía. Y que en todo eso yo había estado presente y lo había sabido desde el principio. El salón se quedó en silencio. Roberto me miró. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lucía siguió hablando. Dijo que había llegado el momento de ser honesta. Que no podía seguir cargando con secretos. Que Roberto merecía saber la verdad. Y entonces dijo que durante el embarazo ella había estado pasando por una crisis personal muy profunda. Que había tomado decisiones de las que no estaba orgullosa. Que yo lo había sabido todo y había elegido no decírselo a él. Se detuvo ahí. No dijo más. No dijo qué decisiones. No dijo qué crisis. No aclaró nada. Solo dejó esas palabras flotando en el aire del salón como una nube de humo sin forma, suficientemente densa para asfixiar pero sin contornos claros. Y todo el mundo me estaba mirando a mí. Roberto se levantó y me preguntó directamente si yo sabía algo que él debería saber. Fue el momento más largo de mi vida. Lucía me miraba desde el otro lado del salón con una expresión que no era de culpa ni de arrepentimiento. Era de alivio. Se había descargado de algo sin terminar de cargarlo en ningún lugar concreto. Lo había dejado caer en medio del salón y se había apartado. Y yo era la que estaba de pie en el centro. Respiré. Le dije a Roberto que sí. Que había cosas que yo sabía y que él no sabía. Que había cometido el error de guardar esos secretos porque creí que estaba protegiendo a alguien que quería. Que me había equivocado. Y que si quería tener esa conversación, podíamos tenerla, pero no en ese salón, no ese día, no delante de toda la familia. Lucía intervino en ese momento. Dijo que no era necesario dramatizar. Que solo había querido ser transparente. Que no había ningún secreto tan grave. Que yo estaba exagerando la situación. La miré durante unos segundos sin decir nada. Y luego le dije con una calma que no sentía por dentro pero que encontré en algún lugar, que ella había empezado ese discurso. Que ella había elegido ese momento y ese lugar. Que si no había ningún secreto tan grave entonces que lo dijera ella. Que lo contara todo. Sin omitir nada. Silencio. Lucía no dijo nada más. Recogí mi bolso, me despedí de Roberto con un abrazo que él me devolvió confundido y adolorido, besé la cabeza de Mateo, y me fui de esa casa. Esa noche Roberto me llamó. Tuvimos una conversación larga y dolorosa en la que le conté todo lo que sabía. No con crueldad, no con intención de destruir nada, sino porque era lo único honesto que me quedaba hacer. Llevaba meses siendo deshonesta y esa noche no podía seguir siéndolo. Lo que pasó después entre ellos no me corresponde contarlo. Es su historia, no la mía. Lo que sí puedo decir es que Roberto es un hombre que merece tomar sus propias decisiones con la información completa. Y que nadie, ni siquiera alguien a quien quieres, tiene derecho a convertirte en el escudo humano de sus mentiras. Lucía y yo no hemos vuelto a hablar. No sé si algún día eso cambiará. Una parte de mí todavía extraña a la persona que creí que era mi amiga durante 20 años. Pero esa persona y la mujer que se paró en ese salón a usar mis silencios como paraguas son dos personas distintas. Y a la segunda no la conozco. Aprendí algo de todo esto que no aprendí en ningún otro momento de mi vida. Que cuando alguien te pide que cargues su secreto, en realidad no te está pidiendo un favor. Te está transfiriendo una deuda. Y el día que decidan no pagarla, la deuda seguirá siendo tuya. No vuelvas a firmar ese contrato. Por nadie. Eso es todo. Gracias por escucharme.